El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amados hermanos en Cristo, a través de esta serie de prédicas estoy compartiendo normas que deben aprender para que puedan corregir todo aquello que deben corregir en su forma de ser o de comportarse y así llegar a ser la novia perfecta del Señor Jesucristo. Ya saben que los patrones negativos de conducta se refieren a las fallas en su comportamiento o a la falta de empatía emocional para interrelacionarse con otros debido a que ha pasado por etapas negativas en su proceso de desarrollo humano. En otras palabras, desarrollará esos patrones negativos de conducta debido a que ha visto, oído y aprendido o ha tenido experiencias no buenas o incorrectas durante su crecimiento, es decir, ha tenido malos ejemplos durante su niñez. Podrá corregir la mayoría de esos patrones negativos de conducta si se despoja de la maldad que hay en su corazón. Esos malos hábitos igualmente desaparecerán en la medida en que aprenda los buenos modales de nuestro Señor Jesucristo y en la medida en la que busque el beneficio de los demás y obedezca la voz del Espíritu Santo. Tal vez se pregunte, ¿en qué forma el Espíritu Santo lo ayudará a que deseche sus malos hábitos y costumbres? Les cuento algo. Esto sucedió en 1980. Cada vez que tocaba algo sentía una especie de corriente eléctrica o estática. Pasaba cuando tocaba un micrófono, cuando abría la puerta del carro, en fin, en todo lugar. Incluso podía ver cómo salían chispas de mi mano. Y me pasaba aún cuando tocaba el agua o cuando daba la mano. Por eso, en ese tiempo evitaba dar la mano. En todo lo que tocaba, reitero, me pasaba una suerte de corriente eléctrica. No podía entender por qué me sucedía eso. Oré a Dios, pero no me respondió. Pasaron cerca de 6 meses cuando me vino una idea a la mente. Me dije a mí mismo que debía haber una razón para ello y que Dios me la quería mostrar. Debía haber un propósito para todo eso. Entonces recordé algo. Me acordé que cuando el Señor caminaba, nadie podía oír sus pisadas. Lo hacía silenciosamente. Y me dije que quizá eso era lo que Dios quería que yo corrigiera. Y examiné mi forma de comportarme durante esos 6 últimos meses. Había cambiado. Ahora cada vez que abría una puerta, lo hacía con cuidado, en forma suave. En ese momento, la corriente que despedía mi cuerpo desapareció. Ya no la sentía más. Y ahora, cuando tomaba un micrófono o daba la mano, ya no pasaba esa corriente. En 6 meses había cambiado mi comportamiento. Desde ese momento comencé a hacer todas las cosas en forma más suave, más delicada, más sosegada, sea al tomar algo o cada vez que daba la mano o abría o cerraba una puerta o una gaveta, etc. Y así me formé el hábito que Dios quería que yo tuviera. Repito, cuando me di cuenta de ello, la corriente desapareció. ¿Se imaginan? Si no hubiera cambiado mi comportamiento hasta ahora, hubiera tenido esa corriente eléctrica que salía de mi cuerpo. Tal vez me debí dar cuenta de ello antes, pero ¿saben algo? Creo que si así lo hubiera hecho, no hubiera sido útil. Dios dejó que por 6 meses yo hiciera de ese comportamiento un hábito en mi vida y luego dejó que me diera cuenta de su propósito para ello. Una vez que adopté ese patrón de conducta, de ahí en adelante pude corregir cualquier falla en mi forma de ser o de hablar. Todo esto lo hice con la ayuda del Espíritu Santo. Como les decía, esos patrones negativos de conducta desaparecerán en la medida en que aprenda los modales y la forma de comportarse del Señor y en el grado
en que busque el beneficio de los demás y obedezca la voz del Espíritu Santo. Si antes no se daba cuenta de sus patrones negativos de conducta y ahora sí lo puede hacer, eso le será de gran ayuda para su crecimiento y madurez espiritual. Ahora, consideremos ejemplos específicos de algunos de esos patrones negativos de conducta y la forma en la que podrá despojarse de ellos. Algunos tienen que ver con sus malos hábitos al pensar o en sus emociones, es decir, su falta de capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Sí, hermanos, hay quienes no pueden ponerse en el lugar de la otra persona. Me dirijo ahora a las líderes. Ustedes deben entender a los que son arrogantes y creen tener siempre la razón en todo, a los que son egoístas y buscan su propia conveniencia en todo, a los que les gusta discutir por cualquier cosa y buscan la sinrazón en todo. A todos ellos deben entenderlos porque será de bendición para ustedes. Si no lo hacen, es porque no pueden comprender el punto de vista de los demás. Los que no tienen roce social tal vez tengan estereotipos mentales que los lleven a adoptar una actitud egoísta. Quizá no busquen su propio beneficio, pero algunas veces provocarán desencuentros e incomodarán a otros. No podrán percibir el estado de ánimo de los demás ni tampoco los entenderán y eso los contrariará. Esto sucede a menudo. Hay algunos que creen que a todos les debe gustar lo que a ellos les gusta y que no deben hacer lo que ellos no quieren hacer. Por ejemplo, suponga que a alguien le gusta el pescado y lo come todos los días y en forma abundante. Imagine también que a otra persona no le gusta el pescado y lo come muy poco. Si la primera no tiene empatía por la segunda, es decir, no se pone en su lugar, podría insistir en comer pescado solo porque le gusta. Les cuento algo. Cada vez que salgo a comer a algún restaurante, hay hermanos que me traen platillos especiales y los acercan para que yo los pueda probar. Sin embargo, alejan a aquellos que consideran no son buenos ni apetitosos y me ponen, repito, los que a ellos más les gusta. Sin embargo, en la mayoría de los casos se llevan lo que a mí más me agrada y me traen lo que a ellos les gusta. Así que en la mesa tengo que estirar el brazo para poder tomar del platillo que más me agrada. Estos hermanos son egocéntricos. Me invitan a algo que ya he probado. Entonces, tengo que comer algo que no me agrada mucho y encima tengo que darles las gracias por ello. Hace mucho tiempo alguien me invitó a comer. Actualmente ya no acepto invitaciones. Durante la cena me presentó varios platos. Yo comí un poco de cada uno. Cada vez que probaba algo, inmediatamente este hermano me traía otro platillo más. Y no podía rehusarme, así que tuve que comer un poco obligado. Hermano, si usted come con su jefe o alguien superior en jerarquía o rango, le será muy difícil rehusarse a probar lo que le sugieran comer. Son casos y situaciones particulares y hay que saber sobrellevarlos. Otra situación, suponga que a usted le gusta dar obsequios, pero regala solo lo que a usted le gusta. Eso quiere decir que tiene una mente centrada en sus propios gustos, es decir, una mente egocéntrica. A propósito, ya les he dicho que no me compren regalos, no me den obsequios, nada me hace falta. Para ser honesto, si me dieran 1000 regalos, lo más probable es que no me quedaría con ninguno. Es un gasto innecesario para ustedes. Hay hermanos que me obsequian corbatas. No una, sino 7 corbatas. Incluso hubo un hermano que me regaló una docena de corbatas. ¿Se imaginan? 12 corbatas. Hay hermanos que me obsequian esa cantidad de corbatas. Les digo algo, pero primero prométanme que no se van a molestar conmigo. De entre las 12 corbatas que me regalan, muchas veces ninguna me gusta. Ni el color, ni los grabados, ni el estilo. No obstante, me las tengo que poner. Cuando me pongo una corbata bonita,
Muchos hermanos me dicen que les gusta el color y que me va bien. Sin embargo, hay ocasiones en las que nadie me dice algo de la corbata que llevo, y es precisamente la corbata que a mí tampoco me gusta, pero la tengo que usar por deferencia a los hermanos. Ahora bien, tengo alrededor de 12 corbatas por el estilo, o quizá más. Y ¿saben algo? A pesar que no me las pongo ni me gustan, aún así tengo que diezmar por todas ellas. Lo malo es que son bastante caras. Más aún, cuando los hermanos me regalan corbatas, me dicen que no me ponga las que me obsequian otros hermanos. ¿Se imaginan? Un poco más y me obligan a usar sus corbatas. Hay algunos hermanos que me sirven de la forma como ellos creen deben hacerlo, mientras que otros me sirven de la forma que yo deseo que me atiendan. Cuando salgo a predicar a otras iglesias o ciudades, les pido a mis colaboradores que se encarguen de mi comida, y lo hago para no molestar a los otros hermanos o consiervos. Pero a veces estos hermanos, en su buen corazón, ordenan platillos carísimos. Incluso buscan por internet los restaurantes más exclusivos de la ciudad y reservan la mejor mesa. Y luego me dicen que los platillos que han ordenado son los más finos, que es una cena digna de un rey. Al final, la cuenta es enorme. Más tarde, me pongo a pensar si no hubiera sido mejor comer algo más sencillo en un sencillo restaurante. Algo simple, sin tanta complicación. Total, la comida no es lo más importante en la vida. Lamento decir esto. Sé que muchos están escuchando este mensaje en el mundo entero, pero el hecho es que yo prefiero comer algo no tan caro. Con eso me conformo y estoy más que satisfecho. Claro, hay ciertos platillos que aprecio. Sin embargo, no es necesario que inviertan tanto dinero al invitarme. Por favor, tengan en cuenta esto. A veces no les puedo decir esto a los hermanos que me invitan, y esto sucede muy a menudo. Lo que quiero decir es que muchas veces lo que usted cree que a mí me agrada no es, en verdad, lo que a mí me agrada ni me complace. Hermano, si me conoce y me aprecia y sabe lo que me gusta, entonces prepáremelo y no me haga sufrir con otras cosas por más caras que sean. Yo soy alguien simple y sencillo. No hay necesidad que gaste tanto en mí. Bueno, como les decía, hay quienes regalan lo que a ellos les gusta. Obsequian lo que consideran que es más útil para la otra persona o el color que creen que le va a gustar, pero en realidad es el color que les gusta a ellos. Y si a la otra persona no le agrada su regalo, se molestan. Ni se dan cuenta que al escoger el obsequio han pensado solo en sus gustos y preferencias. Hermanos, incluso en la fe, al predicar el Evangelio, hay quienes tienen este patrón negativo de conducta. Literalmente atoran a la otra persona con versículos y pasajes de la Biblia. Se esfuerzan en evangelizar, pero no pueden impactar el corazón de la otra persona. Más bien, hacen que cierre su corazón. A veces, el no saber compartir el Evangelio es más bien un obstáculo para su extensión. A pesar que el evangelizar debería darles recompensas, algunos más bien levantan un muro de pecado que los separa de Dios. Por eso, el Señor dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 6, lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hermano, ¿acaso van a compartir lo santo con los cerdos? De nada les servirá. Aún así, hay quienes insisten en ello. ¿Acaso los perros se dan cuenta de lo que comen? No, tan solo comen lo que les ponen. Los cerdos pisotearán su alimento. Bueno, en la actualidad, los puercos están siendo criados y alimentados en forma más higiénica que antaño.
No obstante, en el pasado eso no era así. Donde criaban y alimentaban a los puercos eran lugares sucios y malolientes. Ahí comían y dormían los cerdos. ¿Se imaginan dar cosas tan valiosas y limpias a perros y cerdos? Eso no se debe hacer. Finaliza la escritura y escuche el pasaje. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermano, cuando predique el Evangelio, hay algunos que lo insultarán. Y no solo a usted, igualmente lo harán con su iglesia y su pastor. La Biblia dice que no debe insistir más con esas personas. De otra manera, levantará un muro de pecado que los separará de Dios. Tal vez esto pueda suceder en su propia familia. Ahora bien, esto no quiere decir que no debe predicar el Evangelio porque lo pueden rechazar. Cuando comparta la palabra de Dios, evite cualquier situación que pueda provocar rechazo o molestia. Deberá hacerlo en forma sabia para que no lo rechacen ni a usted ni a la iglesia. Si lo insultan o se burlan, no deberá insistir. Así podrá evangelizar a muchas almas. Deberá recibir sabiduría de lo alto y entender a los demás e impactar el corazón de los otros por la buena disposición de su corazón, sirviéndolos con verdadero amor. Por ejemplo, si una esposa desea evangelizar a su esposo, primero deberá atenderlo más que antes y además deberá cambiar de tal manera que su cónyuge pueda sentir ese verdadero amor espiritual. Deberá entender sus requerimientos y servirle lo que más le agrada a fin de impactar su corazón. Su esposo deberá sentir que usted ha cambiado desde que ha comenzado a venir a la iglesia. Y entonces él mismo, por propia iniciativa, vendrá. No obstante, una mujer que quiere imponer su voluntad y tenga una forma de pensar obstinada no podrá tocar el corazón de su esposo. Por ejemplo, suponga que una esposa piensa que por servir en la iglesia ahora ya no tiene el tiempo suficiente para atender a su marido. Si alguien así le habla a su cónyuge de lo bueno y positivo que son las enseñanzas que recibe en la iglesia, lo último que querrá el esposo será venir a esta iglesia. Tampoco será bueno que la mujer ponga fotos, periódicos o libros de la iglesia por todo lugar en la casa. El esposo ya estará contrariado porque sentirá que la iglesia le ha robado la atención de su esposa. Y si ve más cosas de la iglesia por la casa, se enojará aún más. Por eso se incomodará con su mujer y no querrá que venga a los cultos. La esposa también se desanimará. Verá todo solo desde su perspectiva. Creerá que le estará predicando la palabra de Dios a su esposo y que debería aceptar su invitación de venir a la iglesia para ser salvo. No comprenderá el rechazo de su marido. Entonces, ambos se sentirán incómodos. Esto no solo sucede entre cónyuges, sino incluso entre padre e hijos. Hermano, si entiende a su familiar o cónyuge, si acepta sus opiniones y lo sirve con esmero y con verdadero amor espiritual, ellos podrán aceptar el Evangelio. Les digo un secreto. Cuando comparta la palabra de Dios, no deberá hablar solo de lo que usted considere importante, sino deberá tocar los temas que los demás consideran interesantes. Les comparto algo. Ayer vino a verme un hermano y me dijo que su familia ya había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y me entregó una carta. Sentí curiosidad, así que la leí en mi camino de regreso a casa. Esto fue hace un año. Este hermano y su hijo vinieron a verme para que orara por la evangelización de su familia. El hermano quería que su esposa viniera a la iglesia. Le dije que su esposa no venía porque él no había sido un buen marido.
Primero añadí, usted debe ser un buen esposo en quien su cónyuge pueda confiar, respetar y amar. Sirva y atienda a su esposa con todo su corazón. Y, ¿saben algo? Creo que este hermano siguió mi consejo. Antes había impuesto su voluntad, deseos y gustos a su familia. Pero ahora atendía los consejos y las sugerencias de su esposa. Y así, el corazón de su mujer fue tocado por el comportamiento de su esposo y al final vino a la iglesia, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y recibió el Espíritu Santo y comenzó a crecer en su nivel de fe. Este hermano estaba tan feliz que me escribió una carta contándome su testimonio. Hermano, hermana, todo depende de usted. Le pregunto, ¿por qué hasta ahora no puede evangelizar a su esposo o a su familia? Tal vez su esposo no cambie totalmente de la noche a la mañana, pero podrá hacerlo paulatinamente. Hermanas, muchas familias han venido a los pies del Señor Jesucristo precisamente porque ustedes han sido los instrumentos de cambio que Dios ha usado. Estoy muy agradecido a Dios por todas ustedes. Si aún su familia no está evangelizada, es usted quien deberá esforzarse un poco más. Para crecer espiritualmente, deberá sí o sí ensanchar su corazón considerando y entendiendo a los demás. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal,
fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.